ha sido fácil llegar al puesto que tengo. De empleado de una gasolinera en México a cantante famoso. Esa es la historia del creador de corridos, Luis Roberto Conríquez. Siempre voy a mi modo, porque en este negocio con la cabeza fría hay que andar. Tengo muy buenos socios, he hecho varios negocios. Luis Roberto Conríquez es un hombre de nacimiento, pero ahora se le conoce mayormente en la industria musical como Luis R. Conríquez. Nació en febrero de 1996 en Caborca, Sonora, siendo de origen humilde, pero siempre deseoso de trabajar honradamente para salir adelante. Luis R. ha confesado que no era amante de los estudios y fue por eso que estando apenas en la preparatoria ya pensaba en formas de ganarse el dinero sin tener que continuar estudiando. Para ese momento, contando con unos 16 años, comenzó a trabajar en la tortillería de su abuela, la cual se dice era bastante popular. Un año después, Luis pensó que debería independizarse de sus padres. Así que a la par del trabajo, la salida de la preparatoria y su matrimonio, emprendió una vida totalmente nueva con tan solo 17 años. Sus comienzos en la música. Luis R. Conríquez laboró en una gasolinería como último trabajo antes de dar su salto a la fama. Estando allí, comenzó a escribir corridos y contaba historias que, según ha dicho, él mismo presenciaba. Así, por ejemplo, su primera canción la dedicó a su amigo que falleció en 2018. Vale resaltar que esto fue interpretado por Grupo Mando, pues en sus inicios Luis R. no se animaba a cantar sus propias canciones. De hecho, el ahora cantautor llegaba a componer hasta 10 temas a la semana, que hacía llegar a otros, y ganando 800 pesos semanales, un equivalente a $40. Seguía componiendo canciones durante su tiempo en aquella gasolinera, sin imaginar que le llegaría su turno como cantante. Pero comenzó a sentir el deseo por crecer y superarse, pues ha comentado que recibía cierto menosprecio cuando los clientes a quienes atendía ni siquiera le miraban a la cara. Para aquel tiempo comenzó entonces a enviar su material a un canal de YouTube llamado Virus Imperial, el cual está dedicado a apoyar a los nuevos talentos. En este espacio compartió una gran cantidad de canciones, incluso algunas que había escrito antes para otros y que luego se animó a interpretar él mismo. Actualmente comenta que no sabe qué sucedió con aquel canal y toda la gran cantidad de música que se había subido a este. El salto a la fama de Luis R. Conríquez. El ahora conocido como el rey de los corridos bélicos no solo cuenta con corridos de letras un tanto duras, sino también con algunas canciones que son más románticas. Pues aunque su fuerte y el principal género que interpreta dentro del regional son los corridos bélicos, no se cierra a tener duetos con artistas que apuntan a otro estilo de música. Ahora bien, el antes y el después de Luis R. fue su firma de contrato con Cartel Music, la compañía discográfica de la cual ahora es socio. Y es que el cantante fue el primer artista en firmar contrato con esta discografía y ahora, siendo uno de los cantantes más solicitados de la compañía, es también socio dentro de esta. Conríquez ha contado que fue con Cartel Music que grabó su primer hit dentro de su carrera musical, siendo el peculiar tema El Búho, cuyo éxito abrió las puertas para firmar un contrato por 5 años con dicha compañía. El artista cuenta hoy con importantes colaboraciones hechas con otros grandes de la música, como Grupo Firme, Lari Hernández, Julián Álvarez, Gerardo Ortiz e incluso con Farruko, mostrando que está dispuesto a fusionar su música con otros géneros. Dentro de la música, ha conocido y mantenido excelentes relaciones con diferentes artistas del regional, como los hermanos Quesadas, por ejemplo, cuyo nombre artístico es Los Dos Carnales, a quienes dice haber conocido no hace muchos años y ya tiene una muy buena relación. Además de su amistad desde antes de la música con Daniel Ruiz Parras, alias El Bocho, quien lo ha apoyado en todos los proyectos musicales, incluso cuando era solo un aficionado a la música. De Gerardo Ortiz, Conríquez ha comentado que era uno de los grandes fans. Cuando estudiaba en la secundaria, escuchaba mucho su música y ahora ha tenido la oportunidad de decírselo personalmente, al grabar junto el tema Andamos Recio, una canción que grabaron en Guadalajara y más tarde también se reunieron en Los Ángeles, lugar de residencia actual de Ortiz, para hacer una recopilación de algunos grandes temas de este último. El comienzo de sus conciertos, giras y presentaciones. Conríquez ha señalado que el haber firmado con Cartel Music abrió grandes puertas, pues el respaldo de una compañía le permitió poder trascender rápidamente dentro de su carrera musical. Y es que seguido a esto, obtuvo una visa de artista, con la que pudo entrar a trabajar dentro de los Estados Unidos. Previamente, realizó 3 primeras presentaciones dentro de México, en Mexicali, Tijuana y Guadalajara.
Luego se fue a probar mayor suerte en los Estados Unidos, según ha explicado, visitando lugares de prueba en los que, aun cuando otros artistas no se arriesgaban por no saber si iban a tener acogida, él lo hizo, a fin de ir conociendo los distintos escenarios que le permitieran dar a conocer su música. El artista nació en el 96 y ya cuenta con una carrera exitosa, pero dice sentirse dentro de la nueva generación de artistas que sigue en crecimiento. Su discografía puede encontrarse en las diferentes plataformas musicales. En la actualidad, se encuentra felizmente casado, padre de 2 hijos y residente en Guadalajara, México. Y aunque sigue de lleno la música, trabajando en nuevos proyectos, ha comentado que ya no escribe enteramente sus canciones, pues ha decidido darle la oportunidad a otros talentos para que le escriban buena música para él gustosamente interpretar. Luis Conríquez anima a quienes tengan un sueño a no dejarse desanimar por los obstáculos, por las puertas que algunos cierran, sino seguir echándole ganas para alcanzar todo lo que se propongan. Pues lo único que yo les puedo decir es que nunca dejen de luchar por sus sueños, que le echen ganas, que no se agüiten si alguien los manda, si alguien no les da la atención, si alguien no les pone atención, no se agüiten, ustedes sigan para adelante. Quien ha sido señalado por varios medios como el hombre que pasó de una gasolinera a ser un artista reconocido internacionalmente por sus corridos como El Búho, Me Metí en el Ruedo, Si Respetan, Respeto, A Todo le Atoramos y mucho más.